Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la lección número 6. Seguimos en esta nueva temporada que se titula Creciendo en nuestra comunión con Dios. Ese es el propósito, crecer en nuestra comunión con Dios. Y estamos viendo hábitos, prácticas que podemos tener nosotros como cristianos, las cuales nos van a acercar más a Dios. Vimos la semana pasada que estudiar la Biblia y hacerlo a profundidad nos va a ayudar en nuestro crecimiento, en nuestra relación, en nuestra cercanía con Dios. Y esta semana la lección nos va a hablar de la oración. Se titula Guerreros de Oración. Vamos a ver lo esencial que es la oración para tener una buena relación con Dios, y lo vamos a ver en la vida de 3 personas que está su historia en la Biblia, en ocasiones especiales en las cuales ellos mostraron su relación con Dios a través de la oración. Así que vamos pues al estudio de esta semana y comencemos hablando de la fidelidad de Daniel. Daniel es llevado cautivo junto con miles de judíos a Babilonia, y estando allí fueron sometidos a prueba por el rey, y ellos tomaron la decisión de ser fieles a Dios. Daniel y sus amigos fueron aprobados, salieron 10 veces mejor en la calificación que las otras personas que también pasaron la prueba. Y entonces fueron considerados entre el grupo de los sabios, porque eran entendidos. Entonces el rey los asigna al grupo de los sabios. El rey tiene un sueño y nadie le puede interpretar el sueño. Y entonces el rey decreta que deben morir todos los sabios, porque nadie le ha podido ayudar en la interpretación del sueño. Y entre esos que iban a morir estaba Daniel y sus amigos. Daniel hace una oración. Ahí está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ora a Dios y pide a Dios misericordia, que les ayude porque están en una situación que solamente Dios les puede solucionar. Y Dios da la interpretación a Daniel para que se la diga al rey. Inmediatamente Daniel hace una oración donde dice la grandeza de Dios, exalta a Dios, que ellos tienen fuerza y como humanos han recibido sabiduría para solucionar el problema porque Dios ha tenido de ellos misericordia. Daniel dice, Dios es soberano, es quien quita y pone reyes y ha determinado mostrar al rey las cosas que han de suceder. Entonces, esto es una manifestación del señorío de Dios, pero es una oración de agradecimiento, así como una oración de ayuda, una petición que Dios pudiera manifestarse. Ahora hay una oración de agradecimiento, de exaltación a Dios. Daniel fue fiel durante muchos años. Cambiaron gobernantes, hubo diferentes reyes en Babilonia y después entre los medos y los persas, y ahí estaba Daniel, siempre fiel. Y habían enemigos que no se agradaban de que Daniel fuera fiel a Dios. Querían destruir a Daniel. No había nada en que encontrar una falla en Daniel, así que dice, lo único que podemos acusarlo es de que adora a otro dios y no a los dioses de los babilonios. Así que hacen una trama y el rey
pues no se da cuenta de la trampa y decreta que aquel que adore a otro Dios o que se presente delante de Dios en oración, pues debe ir al foso de los leones. ¿Y Daniel qué va a hacer? No se va a intimidar ante esta trampa, esta amenaza. Así que Daniel hace lo que siempre había hecho: orar. Abre las ventanas de su habitación, se arrodilla y comienza a orar, y lo hace 3 veces al día. Siempre con su mirada en Jerusalén, siguió siendo el mismo Daniel a pesar de las amenazas y de lo que sabía que podía estar en contra de él. Pero ese era Daniel, fiel a Dios y confiaba en Dios, y entonces ahora él sigue adelante. Y ya sabemos que Dios lo libró, porque Dios es fiel hacia cada uno de sus siervos, es misericordioso, y ayudó a Daniel cuando fue llevado al foso de los leones. La postura es algo que tenemos que hablar en esta semana. La postura nos referimos a esa posición en que las personas oramos. Algunos oramos sentados cuando estamos en la mesa, oramos sentados cuando nos acomodamos en el vehículo, oramos de pie en algunas ocasiones en la iglesia, oramos de pie en algunos recintos donde se hacen reuniones, y también oramos de rodillas. Pero refiriéndonos a esa oración de rodillas, tiene algo especial que vamos a considerar. Cuando nosotros oramos, que es abrir el corazón a un amigo, es abrir el corazón a Dios como alguien especial, ¿cómo nos presentamos ante Él? Bueno, como es amigo, ¿cómo me voy a presentar ante Él? Cuando nos arrodillamos, declaramos a quién pertenecemos, a quién respetamos, quién es nuestro Señor, a quién servimos. Y entonces las huestes del mal van a observar que nosotros estamos reconociendo la grandeza de Dios, nos inclinamos ante Él, nos postramos ante Él porque lo reconocemos como el soberano, como el supremo ser. Y cuando estamos de rodillas, entonces también tenemos una actitud de sumisión que expresa que estamos dispuestos a ser humildes delante de Él y aceptar su voluntad. Cuando estamos arrodillados ante Dios, entonces estamos diciendo: nuestro corazón se rinde ante ti, oh Dios. Estamos dispuestos a obedecerte. Eso es la postura de rodillas. Expresa más que otras posiciones. Y vemos en la Biblia ocasiones en que personajes estaban de rodillas orando. Daniel, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, estaba de rodillas intercediendo por sus agresores, pidiendo a Dios por ellos. Está Pedro orando por Dorcas para que se levante de la muerte. Vemos a Pablo también orando de rodillas, pero especialmente a Jesús en el huerto del Getsemaní. Jesús orando y pidiendo a Dios que pase, si es posible, de él esa copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces es una oración de sumisión, de disposición a obedecer la voluntad del Padre Celestial. Ahí está Jesús de rodillas, dándonos un ejemplo a nosotros, reconociendo la autoridad del Padre en ese momento y aceptando la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos de rodillas, entonces indicamos que le pertenecemos a Dios, que aceptamos su voluntad, que estamos dispuestos a obedecerle, que sabemos que es el supremo gobernante y estamos dispuestos a seguir aceptando sus planes para nuestra vida. Podemos orar de diferentes maneras y aún hacerlo de rodillas, pero puede estar nuestro corazón duro, nuestra mente cerrada. Entonces, la postura correcta es la postura del corazón. Esa es la correcta, porque yo puedo estar de rodillas, pero mi corazón no quiere aceptar las cosas de Dios. Entonces, ¿de qué va a servir una postura externa? Puedo estar sentado, puedo estar de pie, pero mi corazón sí se doblega ante Dios. Mi corazón sí se rinde a Dios. Entonces, la postura correcta es la postura de nuestro corazón. Estamos invitados a orar sin cesar, a orar constantemente
a perseverar en la oración. No esperemos que la oración sea contestada inmediatamente. Dios tiene motivos y lo hace con un plan especial, entonces espera que nosotros sigamos orando. Seamos constantes en la oración, perseveremos, pidamos. Y si no ha llegado la respuesta, pues esperemos, que Dios sabe cuál será el momento preciso para esa respuesta. Otro personaje del cual hemos estudiado esta semana es Enoc. Es breve lo que la Biblia dice de Enoc, no es mucho, apenas unos versículos en el capítulo 5 del libro de Génesis. Pero uno de esos versículos, que es el 22, dice: caminó Enoc con Dios durante 300 años. Es cierto, las personas vivían muchos años. Eso significa que fueron demasiados años, podríamos pensar. Si lo traemos a nuestro tiempo, podríamos resumirlo. ¿Caminó usted con Dios 40 años, 30 años, 20 años, 15 años? Hemos caminado con Dios ese tiempo. Y caminar con Dios significa tener una relación, que esa relación se va haciendo más cercana, más fuerte, más firme, más íntima. Y así como hablamos con un amigo, hablaremos con Dios. Y así le diremos a Dios lo que nos está sucediendo. Enoc vivía en el tiempo de los antediluvianos. Y si vas a la Biblia, ¿cómo era la actitud de los antediluvianos? ¿Cuál era su comportamiento? Eran de continuo al mal todos sus pensamientos. La maldad crecía. Y Dios llegó a decir: es demasiada la maldad, hay que destruir el mundo. Todo pensamiento era de continuo al mal. En ese tiempo vivió Enoc. Así que no era para él fácil apartarse y estar en comunión con Dios. Él tenía que estar en este mundo. Pero Enoc se apartaba, dejaba sus tareas, sus actividades, y tenía esa comunión con Dios. Pasaba tiempo con Dios, conversaba con Dios y le pedía a Dios fuerza para estar en ese mundo antediluviano, mundo de pecado, mundo de maldad, pero siendo fiel a Dios. Cuando más intensas y urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Interesante. A veces, cuando más intensas y urgentes son nuestras labores, descuidamos la oración. Tengo demasiado que hacer, este trabajo me está presionando mucho, tengo que rendir estos informes, tengo que cumplir con estas otras tareas, y entonces nos abarca mucho. Dejamos de orar. Enoc, cuando más difíciles eran las situaciones, más urgentes, entonces Enoc oraba con más fervor para pedir la dirección divina, para recibir la ayuda de Dios. Más constantes y más fervorosas eran sus oraciones. En un mundo malvado, Enoc permaneció fiel a Dios. Y luego el versículo 24 dice: desapareció Enoc porque se lo llevó Dios. ¿Cómo creció esa relación que Dios dijo: Enoc, ya no te quiero ver en ese mundo de maldad? Enoc, yo sé que tú estás luchando ahí para mantenerte fiel. Enoc, ven a vivir aquí conmigo. Y Enoc fue llevado al reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo permanecemos nosotros con Dios? ¿Somos constantes en la oración? ¿Es fervorosa nuestra oración? ¿O es rutinaria? ¿Es repetitiva? ¿Es corta? Bueno, queremos llegar al cielo como llegó Enoc. Tenemos que caminar con Dios. Si ya has caminado 10, pero aún te faltan 10, Dios nos va a ayudar. Si hemos caminado 30 y aún nos faltan otros 30, Dios va a estar con nosotros. Pero tenemos que caminar hasta el final con Dios. Hay que perseverar en la oración, porque el que persevere hasta el fin, dice la Escritura, será salvo. Así que los años que tenga que ser en este mundo, tenemos que perseverar en nuestra decisión de caminar con Dios. No importa el lugar donde estemos. Podemos orar en cualquier momento, cualquier lugar, cualquier hora. Siempre está la seguridad que Dios escucha el clamor de nuestro corazón. Así que acudamos a Él. Señor, estoy pasando por esta situación difícil. Señor, estoy atravesando esto en mi trabajo. Señor, me está costando con estas personas. Pidámosle a Dios por ellos. Que nuestras oraciones puedan ser como las de Moisés, que es el otro personaje del cual vamos a hablar en este resumen. Moisés
fue un hombre de oración. Tenía una relación, una comunión con Dios a tal punto que la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Escuchaba la voz de Dios. No se dice de otros personajes eso. De Moisés se dice. Esa era una relación muy cercana. El pueblo peca, el pueblo adora a dioses falsos, el pueblo falla a Dios. Y Dios dice, bueno, debo destruir este pueblo porque es un pueblo que ha fallado. Ya no quiero tener una comunión con este pueblo. Pero a través de ti, Moisés, te voy a usar como el que va a iniciar un nuevo pueblo. Y Moisés dice, no, Señor. Si no los perdonas, bórrame de tu libro. Perdona al pueblo, Señor. Y Dios le dice, yo no voy a borrar de mi libro a aquel que no ha pecado contra mí. Así que a ti no te voy a borrar del libro. Señor, perdónalos a ellos. Moisés pidió perdón por su hermano Aarón, quien era el que tenía que mantenerse fiel a Dios y que en lugar de hacer eso, ayudó en la fabricación del becerro de oro. María, su hermana, murmuró del liderazgo de Moisés y Dios la llenó de lepra porque no aprobó lo que estaba en desacuerdo con la actitud de María. Y Moisés dice, Señor, sánala. Quítale la lepra, Señor, que tenga otra vez salud. Cuando alguien nos afecta, ¿cuál es nuestra decisión? Orar por ellos, pedirle a Dios, ayuda a esta persona. Mira todo el daño que me ha hecho. No hemos llegado hasta el punto de madurez cristiana, hasta el punto de crecimiento. Pues sigamos adelante porque Dios desea que así seamos como cristianos. Moisés le dijo en un momento a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. O sea, yo quiero estar siempre en tu presencia. Esa comunión, esa amistad que tengo contigo, Señor, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Cómo nos vamos a conversar? ¿Cómo voy a estar yo tranquilo si tu presencia no está aquí? Si no hay quien me diga, haz esto, Moisés. Nosotros sí nos atrevemos a veces a salir sin pedir la compañía de Dios, sin decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, no, estoy urgido, necesito ir. ¿Y después? No. ¿Qué ejemplo el de Moisés? Una persona de una comunión, una relación cercana con Dios. Pedía por aquellos que le afectaban, pedía por el pueblo que amaba, pidió agua cuando no tenían agua, pidió pan cuando no tenían pan, intercedió por ese pueblo constantemente. Cuando volvieron los espías de hacer un recorrido por 40 días en las tierras de Canaán, y su informe fue tan triste, tan desastroso, que hicieron que el pueblo perdiera la confianza en Dios. Moisés dice, yo postrado ante Dios, rogué al Señor durante 40 días y 40 noches para que Dios no nos destruyera por esto que ustedes han provocado en el pueblo. Moisés sabía lo que Dios iba a hacer porque no le agradaba la actitud de los israelitas que dijeron, mejor volvámonos a Egipto, estaríamos mejor en Egipto. Y Moisés siempre intercedía por ellos. Moisés fue un hombre valiente porque se aferró a Dios y pidió a Dios que le ayudara a cumplir la tarea que le había encomendado, conducir al pueblo por esos caminos durante 40 años. Moisés le dijo a Dios, tú tienes un pacto, Señor, tú hiciste un pacto con nosotros. Que se mantenga ese pacto, Dios, a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, que se mantenga ese pacto. Y Moisés también aprendió a aceptar las respuestas de Dios a sus oraciones. No llegó la respuesta, no era lo que Moisés esperaba. Moisés entendió. Esa es la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es mejor. Aceptemos la respuesta de Dios. Moisés entonces nos deja lección de un hombre que amaba profundamente a Dios y que amaba al pueblo que Dios le había encomendado conducir. Dios quiere escucharnos, quiere conversar con nosotros. Nunca lo vamos a cansar, nunca lo vamos a agobiar, nunca vamos a escuchar que Dios diga, ya no quiero saber de ti, ya me sé la historia que me has contado de tus problemas, siempre los mismos. No, siempre Dios va a atender nuestras súplicas. Oremos porque amamos a Dios, oremos porque confiamos en Dios, oremos porque
creemos en Dios. Contémosle nuestras alegrías, nuestras victorias, también nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Cada persona es tan especial y única como si no hubieran más personas. Así es delante de Dios, nos hizo únicos. Y así Dios también escucha nuestras oraciones. Somos especiales para Él como si no hubiesen más personas. Siempre Dios va a atender. Nuestras aflicciones, nuestras luchas conmueven su tierno corazón. Ese es el Dios cercano a nosotros. Por eso quiero tener una relación con Dios, porque Dios me escucha, porque Dios no me ignora, porque Dios me atiende, porque nunca lo canso, porque nunca me va a decir otra vez la misma historia. No, porque es un Dios que me ama, me lo ha mostrado, y un Dios que quiere tener una amistad sincera conmigo, genuina, y todo lo que Dios quiere hacer por mí se va a manifestar durante el tiempo de esa relación. Seamos fieles como Daniel, caminemos con Dios, cumplamos nuestro compromiso el tiempo que sea necesario, como lo hizo Enoc, y seamos una influencia de bien. Seamos personas que oren intercediendo por los demás y aferrémonos a las promesas de Dios hasta que lleguemos a la tierra prometida, como lo hizo Moisés, dependiendo siempre de Dios. Gracias a Dios que ha dejado la oración, porque así es como podemos comunicarnos con Él, conversar con Él y saber que nuestro amigo quiere escucharnos, quiere animarnos, quiere alentarnos y quiere darnos la seguridad de su presencia. Sigue aprendiendo y sigamos conociendo más a Dios, crezcamos en nuestra relación con Él a través del estudio de su bendita palabra, y esto es a través de lecciones de la Biblia. Sigue escuchándonos a través de Unión Radio y sus repetidoras, sigue escuchando los podcasts a través de Spotify, sigue viéndonos a través de Replay y síguenos en las plataformas, en todas las redes sociales. Te invitamos a que asistas también a la Iglesia Adventista. Puedes acercarte a una de ellas y que allí puedas orar, presentando delante de Dios en tu casa, en tu trabajo, en diferentes lugares puedes orar, pero qué bueno va a ser tenerte en una de nuestras iglesias adorando a Dios. Finalicemos este estudio haciendo una oración. Gracias, bendito Padre, porque tú nos escuchas. Con amor y misericordia atiendes nuestras oraciones. Prestas atención a lo que te decimos. Que abramos el corazón. Que te contemos las cosas que vivimos. Que lleguemos a ser guerreros de oración. Que en medio de esta lucha entre el bien y el mal, que en medio de este mundo de maldad, permanezcamos fieles y seamos guerreros de oración, como lo fueron las personas que estudiamos durante esta semana. Estamos cerca de llegar al final de este mundo, cerca de terminar nuestra carrera peleando, cerca de llegar al final, y si somos fieles y perseveramos hasta ese final, seremos salvos. Tú has prometido estar siempre con nosotros, que tu presencia la podamos sentir, estemos seguros, porque tu palabra lo dice, y no dudemos de tu compañía y de tu misericordia todos los días. Gracias por escucharnos. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.